Bien, todos han escuchado hablar del Internet de las Cosas, el IoT. Hoy en día ha evolucionado el concepto de IoT, la inteligencia artificial de las cosas. Esa inteligencia artificial hoy día donde la podemos encontrar en distintos dispositivos, ya sea en una cámara, ya sea en los computadores, los teléfonos celulares. Y esa evolución es el concepto de la construcción de una ciudad segura y el camino hacia una ciudad inteligente. Nosotros somos un fabricante conocido porque somos un fabricante de cámaras. La verdad es que muchos nos conocen porque fabricamos distintos dispositivos, entre ellos controles de acceso, sistemas de emergencia, plataformas. Tenemos más de 30.000 productos en lo que refiere a creación de hardware, entre esos radares de onda milimétrica que apoyan a la gestión y a la labor dentro de una ciudad segura o dentro de lo que es la industria sostenible. Y del mismo modo, al ser líderes dentro de la industria y de la creación de estas inteligencias o estas patentes de software, somos líderes también en lo que involucra la ciberseguridad. Dentro de la ciberseguridad tenemos hoy en día los certificados, el FIPS, el Common Criteria, que son certificados que avalan nuestro compromiso con el ámbito de la parte lógica que hoy día tiene ese hardware para poder enfrentar esta nueva era del IoT aplicado con la inteligencia artificial. Pero el desafío y lo que nos reúne el día de hoy es poder conversar sobre cuál es ese modelo de construcción de la seguridad municipal. Ese modelo de construcción nosotros lo dividimos siempre en 3 fases. La primera fase, que tiene que ver con el conectar, significa que nosotros llevamos los dispositivos a la calle, llámese una cámara o quizás un parlante, un dispositivo de captación que trabaja en otro modo me refiero a que trabaja en otra longitud de onda, no acostumbrado quizás a lo que hoy día hablamos de lo que es el ojo humano. Y desde esa forma vamos llenando la ciudad de distintos sensores. Y esos sensores están captando en todo momento datos y transformando esos datos modelados en un proceso cognitivo. Entonces, para llegar a una segunda fase hablamos de un análisis inteligente, y ese análisis inteligente es donde el dispositivo ya me entrega un dato procesado. Llámese reconocimiento facial, lectura de placa patente, que hoy día es el DESDE. Y para ello, lo que se busca en estos modelos de construcción es poder llegar a una fase del comprender y poder compartir esos datos con los distintos municipios que existen hoy en día en Chile, con el vecino quizás que Santiago comparta con Ñuñoa, que Ñuñoa comparta con Providencia, con Las Condes, y empezar a armar una red regional o llegar a una red nacional. Esa sociedad se transforma en un orden a medida que distinguimos los puntos de dolor que existen dentro del municipio. Dentro de los municipios hablábamos de estas 3 fases. Primero, ojos en la calle, colocamos los dispositivos. Segunda fase, le agregamos ¿qué cosa? Inteligencia. Y por tercera consecuencia, lo que hacemos es procesar ese dato y poder compartirlo y entender qué es lo que nos está diciendo para trabajar en un modelo predictivo. ¿Y cuáles son esos puntos de dolor que hoy día tiene el municipio? Lo que hoy día se distingue, lo que estamos quizás más acostumbrados a trabajar quizás en licitaciones, tiene que ver con la televigilancia normal, que es la televigilancia que se preocupa de las arterias, de colocar efectivamente una cámara con movimiento, una cámara PTZ, quizás colocar una cámara que pueda estar leyendo algún tipo de información, y de esto se han creado muchas iniciativas. Pero ¿qué pasa con el resto? Hoy día los municipios tienen el desafío de preocuparse tanto de las motocicletas, de preocuparse de los automóviles, de los patrulleros, de los inspectores municipales, y entramos a un segundo punto que tiene que ver con el patrullaje inteligente, poder colocar dispositivos de captación sobre ellos. O hablamos también de tráfico inteligente, que tiene que ver con la lectura de la placa patente, poder distinguir el sentido, el color, entregar un dato más allá, un análisis de frecuencia quizás de un vehículo. Y por supuesto existen las iniciativas que tienen que ver con, en el caso de las direcciones de seguridad municipal, se hacen cargo de los colegios municipales o se hacen cargo de los CEFAM, de los SECOF, en lo que tiene que ver con salud. Y por lo general estos servicios los tercerizan. Entonces, si se fijan, ya tengo un software de ciudad segura, después generan una segunda iniciativa, colocan otro software para poder hacer un patrullaje, o sea, un software de tráfico inteligente para capturar patentes. Luego otro software que genera y gestiona las bodycams, gestiona los dispositivos móviles, y me voy llenando de software dentro del municipio. Entonces, ¿qué es lo que se busca hoy día? Poder integrar. El concepto es integración. Y de esos distintos puntos de dolor, hoy día se están generando nuevas iniciativas, que en su momento quizás partió Las Condes,
luego se fue hacia el sector sur, en donde se generan iniciativas, por ejemplo, de barrios protegidos, incluso poder llegar a que hoy día se puedan gestionar las emergencias. Las emergencias debido a que Chile es un país que, lamentablemente, no sé si la palabra es lamentable, somos un país que nos golpean las catástrofes, ya sea por inundaciones o nos golpean quizás por los incendios, ¿no? Entonces, las plataformas y los dispositivos hoy día tienen que ser abiertos, tienen que poder compartir esos datos y el objetivo es que las plataformas sean capaces de integrar esos datos. Ese es el desafío en cuanto a los 8 pilares que se distinguen dentro de un municipio. Y si vamos viendo uno a uno, paso por paso, bueno, ¿qué es lo que se ofrece hoy día en cuanto a lo que es la televigilancia normal? No basta con llegar y colocar una cámara. Cámaras hay muchas. Cámaras hay de distintos formatos, nos vamos a encontrar con cámaras con movimiento, sin movimiento, que el minidomo, que el PTZ, que el sistema de posicionamiento, etc. Pero bueno, ¿qué es lo que puedo hacer con esa cámara? ¿Qué me puede entregar? Datos, o sea, que no sea solamente fase 1, sino que me entregue un dato ya procesado con inteligencia, que sea quizás una captura de rostro, que me entregue quizás una captura de una placa, que me entregue un análisis de comportamiento, para poder generar ese dato y poder procesarlo en ese modelo futuro. ¿Y qué de eso realmente hoy día nos sirve? O sea, generalmente lo que hoy día se coloca como cámaras, ya sea multisensores o cámaras que tienen más de un lente, van a encontrar muchas. Hay cámaras que tienen 4 lentes, hay cámaras que tienen 8 lentes, cámaras que tienen 2 lentes, etc. Las cámaras no es solamente llegar a una cámara y tener la cobertura, sino que es que te entregue un dato valioso. Y ese dato valioso tiene que ser quizás cómo está vestido la persona, el qué sentido está circulando el vehículo. Entonces, por lo general, dentro de las ciudades, cuando ya existe una infraestructura existente, cuando ya existe ese poste que ya tiene quizás una cámara que tiene unos años, tiene 5 años, tiene 10 años, y es una cámara que hoy día no tiene inteligencia, se pueden colocar dispositivos entre medio donde se le da esa inteligencia para poder aportar valor hacia las tomas de decisiones del municipio. O quizás, ¿cómo le doy más provecho a ese mismo poste que está instalado en la calle colocándole un parlante o un botón SOS para poder darle un bienestar hacia el vecino o para poder mejorar esa gestión que está sobre ese punto que está alejado donde me cuesta llegar con mi patrullero? Entonces, en ese modelo de construcción aparecen los botones SOS, aparecen los postes inteligentes. ¿Y qué más es lo que hoy día se va generando? Se generan postes con luminaria inteligente y hay distintos dispositivos que estamos hablando hoy día de la era del IoT. Pero ¿qué de esto realmente sirve y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, por lo general, tiene que ser entregar un dato que no sea aplicado de manera correcta. O sea, si yo hoy día estoy hablando, por ejemplo, de hacer un reconocimiento facial, ¿qué hago con ese dato? Hago un análisis de frecuencia de esa persona. Esa persona, por ejemplo, está pasando 1 vez, 2 veces, 5 veces delante de la cámara, me está generando algún tipo de comportamiento que no es el adecuado. O bien genero zonas virtuales o cercos seguros dentro del municipio o en zonas en la calle donde quizás puedo virtualizar un botón de pánico y realizar, por ejemplo, zonas seguras donde si alguien levanta la mano envía una alerta al centro de control o la detección de armas, que es el siguiente nivel para lo que es la inteligencia artificial en cuanto a lo que es analíticas. Estas son algunas. Hay varias, están los cercos perimetrales, el saltar la valla, hay una serie de analíticos que se pueden ir aplicando. Y lo mismo pasa con los vehículos motorizados o no motorizados. ¿Qué es lo primero que hace el delincuente con la placa patente cuando se roba un vehículo? La elimina, ¿cierto? Entonces, ¿cómo busco el vehículo? Por color. ¿Qué más lo puedo buscar? Por el tipo de vehículo. Si era un vehículo sedán, si era un vehículo tipo SUV, si era una camioneta. Entonces son otros datos, son otros atributos que yo puedo encontrar para facilitar la búsqueda dentro de lo que es la gestión municipal. Y si nos vamos en esa gestión, claro, la idea tampoco es llenarse de cámaras si no tengo el recurso humano suficiente para poder reaccionar. Y para eso la inteligencia da ese valor, entregar el dato que realmente me sirve. O sea, si efectivamente está ocurriendo un asalto y una persona levanta las manos, es porque ahí está ocurriendo algo, que no sea estar vigilando por vigilar. Y bueno, ¿qué es lo que se ofrece en el tráfico inteligente? En la gestión inteligente del tráfico, vamos a decirlo de otra forma,
Lo más básico es leer la patente, lo más básico es leer las características del vehículo. Eso hoy día quizás lo hacen todos, pero el comportamiento de ese vehículo, saber si van dos personas arriba de una moto o saber si una moto viene contra el tránsito es posiblemente un moto chorro, ¿no? Que hoy en día es algo que estamos viviendo y para eso es lo que estamos buscando, cómo podemos prevenir el delito, no esperar a que ocurra. Hay tecnología, lo mismo pasa cuando en las comunas ocurren los piques. ¿Qué ocurre con los letreros? Los letreros son disuasivos. Lo mismo pasa con los comportamientos, por ejemplo, en torno a la calle, que en la calle no es solamente, como les decía, el punto de chequeo por donde ingresa un vehículo, que hay muchas iniciativas de pórticos hoy día en Chile, sino que ¿qué más puedo hacer? Puedo, por ejemplo, distinguir un no doblar a la izquierda, un no doblar a la derecha, entender, por ejemplo, cuando van dos personas en una moto, si es que van corriendo, leer velocidad. Hay una serie de dispositivos o inteligencias que te permiten captar datos. Y en todo momento estamos hablando de ¿qué? Datos. Y los datos procesados me generan información. Y esa información me permite tomar una decisión de manera correcta. Cuando hablamos del patrullaje, en cuanto a lo que es el desafío municipal, son 3 puntos de dolor dentro del municipio. El primer punto de dolor tiene que ver con el fiscalizador o con la persona que sale a patrullar, la persona. Y sobre eso se trabajan los equipos que son bodycams. Han escuchado hablar de las cámaras corporales, ¿no? Las cámaras corporales por sí solas solamente hoy día están grabando, pero pueden generar algún tipo de datos. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Le preguntamos a los que llegaron. Efectivamente, las cámaras corporales pueden generar algún tipo de dato hoy día adicional a lo que es el video. ¿Como cuál? Puede ser incluso de la persona que está ocupando la cámara, o sea, su comportamiento. De lo que está mirando al frente. ¿Cómo se comporta? Que sigue un guardia, corre, no corre. Efectivamente, si yo tomo ese video y luego lo analizo. Pueden ser datos en realidad desde cualquier punto. Correcto, pero la inteligencia hoy día que traen, por ejemplo, las cámaras corporales, la que ya viene por defecto cargado en estos dispositivos, tiene que ver con las capturas de rostro. O sea que las cámaras corporales que están dentro de la calle, de lo que está ocurriendo cuando salgo a patrullar, la cámara captura rostro y la cámara también es capaz de capturar patentes, ya sea, y mandarlas en tiempo real y no tener que procesarla a posterior. O sea, si tengo un patrullero que me está indicando su posición, que está en la Alameda con Velázquez, no sé si son intersección, pero en la Alameda con Velázquez, y efectivamente ahí está ocurriendo que pasa un conflicto, puedo estar capturando todos los rostros de las personas que están enfrente. Y lo mismo va a pasar con todos los vehículos que están pasando alrededor de él, porque la cámara corporal tiene esa capacidad. Y lo mismo pasa con los móviles. Los móviles, déjame avanzar esto, le llamamos móvil a lo que es la patrulla que hoy día utiliza el municipio, a la camioneta que utiliza el municipio, y a lo que hoy día se utiliza también como moto. Sobre todos ellos se pueden colocar dispositivos, en este caso estamos hablando de dispositivos de captación de video, que recogen un dato, y ese dato puede ser perfectamente una patente, y esa patente enviarla de manera real o de manera automática hacia el centro de monitoreo. Esas son algunas de las aplicaciones que se tiene hoy en día en lo que es el patrullaje inteligente y todo georreferenciado de manera correcta para poder crear un caso. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando pasan los hechos? Típico, no sé, ocurrió una emergencia, ocurrió que se robaron un vehículo, le sacaron la placa patente, llegó un vecino y justo lo había grabado con el celular, ¿o no? O quizás alguien tenía un llamado, tenía un WhatsApp describiendo la situación. Y todas esas informaciones yo tengo que recopilarlas y ser capaz de administrar un caso dentro de lo que es la gestión de la evidencia. Y esa evidencia se debe manejar de manera correcta para poder tener una cadena de custodia y que ese video no se filtre o esa información no se filtre y llegue al final hacia la fiscalía o a quien corresponda a las autoridades de manera correcta. ¿Se entiende la idea? Perfecto. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? Les decía hace unos minutos atrás que tanto la educación y la salud son servicios que por lo general los tercerizan los municipios en cuanto a lo que es el monitoreo. ¿Monitoreo en qué?
Aquí ya no estamos hablando tampoco de la cámara de las arterias, no estamos hablando de cámaras corporales, sino que estamos hablando de que segurizan los establecimientos a través de centrales de alarma, las segurizan a través de botones de pánico, los segurizan a través de cámaras que son convencionales, que pueden tener un cierto grado de inteligencia, que hoy día viene por defecto. Y ese grado de inteligencia es que distingue entre un humano, un vehículo, un animal, el movimiento de una rama, o sea, elimina los falsos positivos. Lo mismo pasa con las iniciativas que se generan en torno al colegio. ¿Han escuchado hablar de los proyectos, por ejemplo, de colegios seguros o los paraderos seguros fuera de los colegios? Eso tiene que ver hoy día con crear rutas seguras ¿para quién? Para los niños. Y esas iniciativas precisamente están orientadas a los botones de pánico, que puede ser el botón completo, el poste que se fabrique de manera normal, el que viene directo de la fábrica. Pero lo que busca esto es poder crear un ambiente, una zona de segura, de recuperar un espacio. Y ese espacio hoy día está fuera de los colegios o también está fuera de las plazas. Para eso es la tecnología. ¿Qué pasa con la salud? Exactamente lo mismo, pero ¿cuál es lo lamentable dentro de la salud? Que dentro de un CEFAM o dentro de un CECOF, cuando llega alguien no grato, por lo general, ¿qué ocurre con el enfermero o con el médico o la enfermera? ¿Qué es lo que está saliendo hoy día en las noticias? Hay violencia, hay agresión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a mi funcionario interno? Porque es parte del municipio. Esa persona que trabaja dentro de un establecimiento de salud, ¿cómo lo puedo ayudar con la tecnología? Le doy un botón de pánico, quizás un botón de pánico inalámbrico, le genero una zona segura dentro del mismo centro de salud y gestiono distintas iniciativas. Hay municipalidades hoy día en la quinta región costa que están preocupados de esto. Están preocupados precisamente del funcionario, no de lo que está pasando en torno a la comunidad hacia afuera, porque los que se ven afectados internamente son ellos. Y del mismo modo puedo tener el registro, el catastro, estadísticas, saber cuántas personas vienen dentro de mi centro de salud, saber si esa persona aparece todos los días a la misma hora y voy capturando nuevamente datos. Y esos datos los debo procesar. Y hace un momento les preguntaba si conocían las iniciativas como Barrio Protegido de Las Condes o quizás en el barrio protegido que se ha hecho en Hualpén o en Valdivia. Son distintas iniciativas que lo que buscan hoy día es no cubrir precisamente la arteria principal. Porque yo salgo acá a la Alameda y me encuentro una cámara cada quizás 2 cuadras o cada 3 cuadras, ¿no? Pero es una cámara grande, tipo PTZ, que está mirando, sí, tiene algún tipo de inteligencia, está capturando. Pero ¿qué pasa hacia adentro? ¿Qué pasa en los pasajes? ¿Qué pasa hacia adentro de la población o donde vive hoy día la gente? Se generan este tipo de iniciativas para poder darle una tranquilidad al vecino. ¿Apoyado en qué? Apoyado en la infraestructura del vecino. Y ese apoyo, efectivamente, hoy día quizás no necesito tener una antena que pueda comunicar de manera dedicada, armar una red dedicada para que se transmita, sino que a través de la internet convencional yo puedo llevar estos datos, ya sea una alarma, ya sea una cámara, que es del vecino o del barrio protegido o en realidad puede ser del comercio protegido, que hoy día se generan este tipo de iniciativas, hacia un centro de monitoreo y que estos mismos elementos creen comunidades seguras para poder recuperar espacios. Se utiliza aplicaciones que hoy día están en la nube, hoy día la comunidad se automonitorea, se autogestiona y cuando ocurre algo el centro de monitoreo actúa. Y si no tengo hoy día la energía o no tengo la conectividad, bueno, existen también los elementos que son autónomos. Cámaras con paneles solares, en algunos casos ocupan energía eólica, o en algunos casos las cámaras vienen hoy día con la ranura de lo que es el 4G para poder enviar ese dato o enviar esa información procesada hacia el centro de control. Y es así como se han gestionado este tipo de iniciativas en el tiempo. ¿Qué ocurre con los edificios de atención? ¿Han escuchado hablar de los...? Bueno, la mayoría de las ciudades hoy día en Chile tienen el problema con los vertederos, tienen el problema con los deshuesaderos, ¿o no? ¿Se han juntado en algún municipio a preguntarle cuáles son sus problemas? No es solamente lo que ocurre en el centro de salud, no es solamente lo que ocurre en el colegio, no es solamente en el edificio de atención que está desagregado por toda la ciudad, sino que en estos lugares también aplican tecnologías y tecnologías de otro índole, que pueden ser quizás cámaras térmicas, y esas cámaras térmicas que tienen la posibilidad de ver tanto de día como de noche una imagen de calor. Entonces con ello puedo tener mayor precisión ante una falsa alarma que es activada, por ejemplo, por una persona o por un animal,
Y efectivamente asegurarme de lo que está pasando sobre la cámara es una alarma de manera positiva o es una alarma de manera negativa. Lo mismo, bueno, ahí hay un video de un gato que parece puma. El movimiento de las ramas, y eso con la inteligencia artificial que está aplicada sobre ese dispositivo, que antiguamente era un dispositivo de IoT, de Internet de las Cosas, que era una cámara convencional, hoy día tiene la inteligencia, por eso es AIoT, inteligencia artificial de las cosas, que ya está aplicado, tiene el mecanismo, tiene el machine learning para poder entregar y distinguir cuando una persona, por ejemplo, se comporta como un animal o cuando un animal se quiere hacer pasar como una persona y te entrega la alarma de manera adecuada. No piensen que soy yo llegando... ¿no? Y por último, ese último punto de dolor que hoy día existe dentro de los municipios tiene que ver con el manejo de emergencia. El manejo de emergencia, les decía que somos un país lamentablemente de catástrofe, que la tecnología hoy día me permite ayudar y soportar lo que es la detección temprana de incendios, sobre todo en la zona sur o incluso en la quinta región, en la cuarta región. Somos un país que lamentablemente sufre de esto en épocas estacionarias, en verano, se generan, la tecnología existe y se puede ofrecer. Son cámaras que hoy día pueden tener la tecnología para abarcar 8 kilómetros, 10 kilómetros de radio con un solo punto de monitoreo. Lo mismo pasa con lo que es el manejo de inundaciones. El manejo de inundaciones, la tecnología te permite entregar el dato de manera correcta, temprana, cuando tú tienes un aumento de nivel de caudal en un río o en el borde costero. Entonces, estos dispositivos que están acá no van a evitar que la tragedia ocurra, sino que lo que van a hacer es disminuir, ¿qué cosa? El impacto. ¿Se entiende el objetivo? Y hasta aquí estábamos hablando siempre de fase 2. ¿Qué es lo que era la fase 2? Que eran estos dispositivos que estaban en la calle que tenían inteligencia. Y bueno, ¿y qué es la fase 3? La fase 3 tiene que ver con el Big Data, tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con los gemelos digitales, una representación en base a capas. Porque dentro de la ciudad no es solamente preocuparme de la parte de la visualización, como hemos hablado todo este momento de hablar de cámaras, sino que son otros tipos de sensores, sensores acústicos, atmosféricos. Hay distintos datos que se congregan dentro de la ciudad para poder tener una representación digital y una representación virtual del modelo de construcción. Esto es una imagen real del Estadio Olímpico de los Juegos de Invierno de China que se hizo el año 2022. Y si se fijan en la representación virtual de lo que es el estadio y por supuesto las partes aledañas. Y sobre ello se construye el modelo de representación con los distintos datos, ya sea de clima, ya sea de cantidad de personas, estacionamiento, de lo que está ocurriendo. Y lo que ven al costado derecho es la realidad aumentada, que es la imagen que genera una cámara sobre el mismo estadio, que es lo que está viendo en tiempo real. O sea, puedo tener ambos modelos conviviendo de lo que es el mundo físico hacia el mundo digital y del mundo digital hacia el mundo físico. Y para ello se trabaja por capas, se trabaja por dispositivos. Pero insisto que para llegar a esto tenemos que pasar primero por una fase 1, que es conectar los dispositivos que hay en la calle, que hoy día no son suficientes. Una fase 2, que la estamos viviendo, que es entregar ese dispositivo que estamos colocando con inteligencia y lo que está existente, darle inteligencia. Y esta tercera fase, que es la representación gráfica para tomar una decisión adecuada, con los datos de manera correcta. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia, muchos acá han interactuado con ChatGPT, ¿o no? ¿Cierto? Antiguamente, cuando ocurría un problema, decían, ¿sabes qué? Necesito buscar las grabaciones de video. Y yo hacía una búsqueda tradicional y tenía ahí al operador buscando ¿cuánto tiempo? 1 hora, 2 horas, 3 horas, mediodía, porque había ocurrido que había desaparecido quizás un auto de un estacionamiento y no lo encontraban. O un bolso o algo que desapareció dentro de la escena. Llegó luego la búsqueda inteligente, llegó la búsqueda quizás por características, llegó la búsqueda por fotografía, donde yo le cargaba, que es la época que estamos viviendo actualmente, le cargaba esa imagen y me entregaba los datos de cuándo había ocurrido y me simplificaba los tiempos de búsqueda. ¿Hacia dónde va la tendencia? A la búsqueda por texto. La búsqueda por texto es la misma que interactuar con, hoy día, una inteligencia artificial, porque de eso se trata esto,
en donde efectivamente yo puedo hacer... Disculpa, no alcanzó a partir el video. En donde yo le puedo entregar directrices y decirle, ¿sabes qué? Por ejemplo, búscame personas que andan con un coche un coche de guagua y que efectivamente estén vestidas de color negro. Le doy atributos en base a cómo está vestido y le puedo entregar características adicionales y puedo obtener esa información en base a una pregunta que le hago a la máquina. Y quién sabe, el día de mañana quizás le voy a poder hablar. Esto hoy día existe como buscador dentro de distintos equipos de tecnología, al menos dentro de HiVision, que te permite interactuar de manera de búsqueda por texto. Es un agente de seguridad, un agente de IA que apoya la labor de gestión de seguridad. ¿Se entiende el concepto? Pasamos de buscar por muchas horas a buscar por fotografías, a buscar por atributos y hoy día interactuar. O sea, describir por texto qué es lo que quiero ver dentro de la escena. Y todo el rato hemos ido hablando, bueno, para construir una ciudad inteligente, primero tiene que ser segura. Todo este momento hemos estado hablando de una ciudad segura, pero queremos hablar también de una ciudad inteligente. Y esa ciudad inteligente tiene distintas formas de percibir los datos. Percibir los datos con lo que es el ojo humano quizás hoy día, o con base a tecnología, que trabaja, insisto, en distintas longitudes de onda, luego se los voy a explicar bien, que generan estos datos y el proceso cognitivo que es la representación de la información. ¿Dónde estamos inmersos hoy día para construir una ciudad inteligente? Este concepto de ciudad inteligente se generan la base en base a las tecnologías y los dispositivos. Y esta es nuestra perspectiva, poder entregar con distintos elementos, quizás no se logran ver muy bien en las siguientes slides, se va a quedar más claro, los puentes necesarios en base a las plataformas, en base a los dispositivos para poder alimentar sistemas de orden superior y crear esos ecosistemas inteligentes para poder obtener aplicación inteligente de transporte, poder tener una aplicación inteligente de comunidad, una aplicación inteligente a un ambiente confortable o a la industria sostenible. Entonces, cuando me refiero a distintos modos de representar ese dato o de poder capturarlo, no es solamente una cámara que hace reconocimiento facial, no es solamente la que hace el placa patente, sino que existen diversos elementos, llámense radares, que trabajan en onda milimétrica, o dispositivos de máquinas de rayos X, o dispositivos acústicos. Todos trabajan en una longitud de onda diferente. Y cada uno de ellos me puede entregar un dato. Y en la labor hoy día del IoT es poder mezclar estos datos a través de los procesadores que traen los dispositivos. Y una vez que se mezclan, es cuando hoy día podemos tener un dato mucho más limpio. ¿Para qué? Para impulsar el desarrollo sostenible dentro de las empresas en cuanto a lo que es la producción segura, quizás con termografía, con detección de elementos de protección personal, o en lo que es la industria en base a la energía, poder generar que las luces se apaguen quizás cuando se van todos, o podemos hablar quizás de cómo mejoramos la cadena logística. Y para cada uno de ellos hay algoritmos en base a lo que se procesa de los elementos que se mostraban en la lámina anterior. Lo mismo ocurre con la apariencia de la ciudad. Si para hacer una Smart City no es solamente que sea seguro, sino que también tengo que preocuparme de cómo voy creciendo de manera ordenada, creando un ecosistema de manera inteligente. Y para ello se desarrollan distintos algoritmos para detectar, por ejemplo, cuando los contenedores de basura están llenos, cuando, por ejemplo, quizás las tapas típico las tapas de los caminos, falta una tapa de estas de alcantarillado. Hoy en día ese tipo de algoritmos existen y se pueden encontrar. Somos creadores de más de 4.000 algoritmos. Siempre estamos constantemente creando distintos tipos de inteligencia para poder resolver la problemática tanto en la industria como en las ciudades. ¿Alguna pregunta, señores? Si alguien quiere descargar la presentación, la puede descargar desde este link con código QR. Enseguida voy a responder las preguntas y los dejo invitados a inscribirse en la certificación de HiVision para que podamos seguir interactuando. Vamos con la palabra por acá. Sí. Una consulta, la integración del AcuSync, mostraron que era la integración de la inteligencia artificial como para buscar imágenes. ¿Se puede integrar a soluciones ya integradas? Correcto. ¿Tiene que tener alguna especificación necesaria como un servidor, una NR en específico?
Es un modelo de NVR específico y es un servidor específico que nosotros podemos hacer interactuar con cualquier cámara. No es necesario que un usuario final, por ejemplo, como un municipio que hoy día tiene 100 cámaras que no tienen inteligencia, las podemos transformar en inteligentes. ¿Teniendo el servidor que ellos ya tienen o comprando uno nuevo? No, con uno nuevo, porque el nuevo es el que tiene la inteligencia. A ver, me refería a si se podía como integrar lo que ya tiene instalado un municipio, integrar, no sé, que liciten la licencia de AccuSense más la instalación. Correcto, esa es la forma. Sobre esa misma respuesta que le diste al colega, ¿hay algunas cámaras o sistemas que te van a quedar como fuera de vigencia en cuanto a la tecnología? La tecnología siempre va avanzando y siempre hay una obsolescencia que va ocurriendo a medida que se van lanzando nuevas tecnologías. Por lo general, el periodo de obsolescencia hoy día en Chile de los dispositivos ronda en torno a los 8 o 10 años. Entonces hoy día nos vamos a encontrar con dispositivos que están instalados en los distintos municipios que no tienen inteligencia, no tienen nada. Y efectivamente es una cámara que se está moviendo y no está capturando nada y cuando mira para allá acá ocurrió un asalto. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo yo hoy día puedo eficientar o reforzar ese punto? El cliente hoy día yo le puedo entregar una solución donde no tenga que deshacerse de la cámara que hoy día le sirve. Si hoy día le sirve. Y de hecho el poste me sirve aún más porque hoy día dentro de lo que es la infraestructura, lo caro es el poste, no el dispositivo. Entonces si colocamos una cámara multisensor abajo, vimos las cámaras multisensor, cubrimos el 360 abajo y le entregamos inteligencia para que pueda capturar comportamiento de las personas, me refiero a comportamiento a, por ejemplo, merodeos, saber, por ejemplo, cómo están vestidos y entregar datos valiosos, hoy en día eso es posible, sin botar la infraestructura actual. Vamos acá atrás. Sí, una consulta. ¿Tú crees que, bueno, esto es muy contingente a lo que ocurrió el pasado jueves en el Estadio Monumental, ¿no? ¿Tú crees que la solución de televigilancia en relación a este uso de cámaras más específicos con inteligencia artificial o la famosa biometría de detectar tu rostro antes de entrar a un estadio, de verdad es una solución o tiene que ser algo un poco más complejo, que sea un poco más de gobierno, Estado, clubes deportivos? Porque te quería esa pregunta un poco porque sé que el tema es súper contingente, Sí. pero y en parte lo que tú estás presentando ahora, ¿no? Entonces, ¿tú crees que de verdad es un todo esto o es una pieza de algo mucho más profundo? Es una pieza de algo mucho más profundo. O sea, la tecnología ayuda a resolver el problema. No es que la tecnología resuelva el problema. Y por supuesto no es solamente quizás hoy día que yo capture el dato de la biometría facial, sino que tienen que haber ciertos elementos dentro de lo que es el estadio seguro, llámese torniquetes de acceso, llámese quizás algún tipo de barrera que pueda separar o clasificar a este tipo de personas. Y eso es una parte, es una componente de algo mucho más grande. Y por supuesto tiene que existir una voluntad, tanto política como una voluntad por parte de los clubes en aplicar este tipo de tecnología. La tecnología existe. La tecnología existe, ayuda, pero para resolver el problema completo tienen que interactuar distintos agentes. No, más que nada quería profundizar si esto es desde la televigilancia que Ujú. estamos conversando acá, se puede llegar a algo mucho más macro en el sentido de, por ejemplo, hacer seguimiento, por ejemplo, de hinchas, por ejemplo, infraestructura crítica que desde el metro a los estadios. Por Se puede supuesto. hacer una buena. O sea, hoy día es posible, totalmente hoy día es posible, tal como se pretenden hacer proyectos regionales, que hoy día incluso están implementados. Incluso acá en Santiago, por ejemplo, todos los lectores de placa patente están interconectados y desde antes también se han hecho iniciativas, pero si yo quiero conectar la cámara del metro, quiero conectar, por ejemplo, la cámara que está en el estadio, efectivamente tengo que compartir esa información a un ente superior y ese ente superior puede ser un mismo municipio donde está ocurriendo esto, como puede ser a nivel de región hacia el gobierno regional, que es el que está de turno. O sea, me refiero al que corresponde en la región. Se puede. Eso es importante. Los sistemas tienen que ser abiertos. Abiertos. Y los dispositivos tienen que ser abiertos. Y cuando digo abiertos, hago harto hincapié. Tengo que saber compartir los datos tanto como aceptar distintos fabricantes, como poder enviar la información que yo proceso. Esa es la apertura de los dispositivos y la plataforma. ¿Sí? Pregunta,
Sí, lo que ocurre hoy día, no lo mostré todo, pero quizás en la lámina, de acá aparece. Hay distintos dispositivos que trabajan en distinta longitud de onda y en eso tiene que ver con el sonido. El sonido, existen dispositivos que son capaces de medir, por ejemplo, el nivel de presión de una fuga en cuanto a lo que es la parte industrial. Entonces hoy día tienes cámaras acústicas que hacen una representación de dónde viene la fuga. Lo mismo pasa con lo que es el sonido ambiente dentro de lo que es la ciudad. Saber de dónde viene un bocinazo, saber de dónde viene un disparo, eso hoy día existe. Y existen los dispositivos. Pero la información, por ejemplo, de voz, por ejemplo, de voz que alguien esté dialogando y se puede tener eso, o estar restringido por alguna ley, Poder procesar la voz. procesar la voz para, no sé, una prueba de una investigación que O sea, hoy día se puede capturar audio, nosotros no lo transcribimos. Hay inteligencias hoy día que pueden transcribir ese audio. Los equipos están preparados para que tú puedas conectar un micrófono y capturar audio. Naturalmente, hoy día los equipos que están ahí, ninguno transcribe el audio a un texto, si eso es lo que estás preguntando. Sí captan. Sí captan. De hecho, las cámaras todas tienen entradas y salidas de audio y tú puedes capturar información de distintas fuentes de audio. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Cómo lidian con la problemática en las poblaciones de la vandalización? La vandalización, una buena pregunta. O sea, es algo hoy día que siempre va a existir, la vandalización. Por supuesto, se hace un trabajo a nivel de comunidades dentro de los municipios, que es lo que nos ha tocado ver desde afuera. Nosotros somos fabricantes. Y lo que se hace, la unidad de SECPLA, junto con la unidad de seguridad, concientizan en qué lugares sí se puede, le llaman cuadrantes, en qué lugares se puede hacer. Porque hay otros lugares que definitivamente no. Y donde quiero observar y no puedo entrar, para, por ejemplo, generar proyectos de barrios protegidos, efectivamente lo hago desde la avenida principal, desde la arteria principal. ¿Lo van a vandalizar? Sí pueden, pero para eso hay medidas, por ejemplo, postes anti-escalamiento, se puede colocar dispositivos más altos, las cámaras son antivandálicas, pero no implica que hoy día no le puedan disparar. O sea, me han enviado un montón de imágenes que efectivamente se puede destruir un equipo porque no es antipostón, ¿me entiendes? Pero si le lanzan una piedra, sí aseguramos la continuidad de funcionamiento. Eso significa que sea una cámara antivandálica, que sea IK10 o IK10 más, a eso se refiere, que aseguramos el funcionamiento. ¿Sí? Ahora sí, disculpa. Mira, yo he instalado no sé, varios sistemas TechDicho y me manejo igual con el tema de inteligencia artificial. Estudié Excelente. el año pasado bastante sobre eso. Y me queda como la duda de cuál es la diferencia de todos estos sistemas que conozco hasta ahora versus estos que no los había visto. Porque en la presentación hay un par de cosas que me marearon, como el tema de los 4000 algoritmos y como el tema de real system. Por ejemplo, si yo compro ese NVR especial, con inteligencia artificial, mi cámara, todos los que ya he instalado, sé que sirven y los puedo integrar ahí. Los algoritmos de detección ya están programados, están listos. Sí, pero no todos están sobre ese tipo de NVR. Los algoritmos, tenemos dispositivos que tú le puedes cargar algoritmos a los NVR que están predefinidos. Entonces tú le dices, yo quiero hoy día trabajar por... ¿Cómo? Se llama IOP. ¿Cuántos son? ¿Son 130, Robiño? Más o menos, los que tiene IOP. ¿100? Son 100, 105, no me recuerdo, son 100, 120 algoritmos que ya vienen predefinidos. En simultáneo pueden trabajar hasta 20. Entonces es como que tuviéramos una biblioteca tipo App Store o tipo Marketplace. No, solamente tú compras el equipo y tú puedes descargar el algoritmo que necesitas. Eso era lo que buscaba y lo otro. De que sea abierto el sistema significa que los datos que empieza a recopilar ese NVR van a llegar a algún lugar, a un central, a un centro de datos. La apertura de datos, sí, siempre es local. Siempre es local. Pero y si localmente tú recibes tantos datos, necesitas
necesitas sí o sí que alguien sepa entrenar esos datos. ¿Lo entrena solo de inmediato? Vienen preentrenados. Viene preentrenado dependiendo de lo que tú quieras realizar. Por ejemplo, si quieres hacer el manos arriba, tú le cargas el algoritmo del manos arriba al equipo y vas a transformar una cámara que no es inteligente en que pueda detectar manos arriba. Cada vez que yo levante las manos arriba va a llegar un dato de que estoy levantando las manos arriba. Y tú vas a poder tener la información de que está ocurriendo una emergencia. Ahora, si eso se repite y lo hacen muchas veces, tú, obviamente el siguiente nivel es tomar esos datos y volver a procesarlos. Pero eso ya no es la imagen, sino que es un dato, es una metadata. Y esa metadata ya pasa a un sistema informático. Lo que yo cumplo es con decir, ¿sabes qué? Nosotros te entregamos este dato procesado, hoy día lo transformamos y que quizás en un futuro lo podemos modelar Por eso yo estoy hablando para la del predicción. futuro. Porque manejo todo lo que está ahí Ujú. antes. Quiero saber qué pasa con los datos que se siguen recibiendo en el NVR. Ah, ya. Hoy día no tiene un modelo predictivo. Tampoco tiene un modelo de volver a hacer un aprendizaje de los datos que ya recibió. Es el modelo que ya viene preentrenado. Sí. Otra pregunta o dos consultas. Sí. ¿Cuántas son las horas de independencia en caso de, por ejemplo, un corte eléctrico energético como pasaba hace 2 meses aquí en Qué buena pregunta. el territorio? Qué buena pregunta. Porque me imagino que no solo depende del corte, sino que depende también de la batería. Porque Sí. batería. Y segundo, si ustedes tienen sistemas, porque tú mencionaste algo que pasó muy colado, el tema de radios. Ujú. No funcionan única y exclusivamente con 4G o 3G, sino que funcionan con otros sistemas de transmisión. ¿Por qué te hago esta pregunta en caso de terremotos, por ejemplo? Que pueden tener ese respaldo, un backup de lo que graba la cámara. Correcto. Muy buena pregunta. Vamos a ir a la imagen del... ¿Dónde está la imagen de los paneles solares? Cuando tú hablas de una solución solar, lamentablemente, claro, hace 2 meses atrás nos quedamos a oscuras y solamente algunas cámaras estaban funcionando, algunos semáforos estaban funcionando. Los equipos que hoy día nosotros ofrecemos tienen una batería de 360 Wh. La eficiencia energética que tiene una cámara en consumo más o menos es de 4,5 watts a 5 watts. Si tú la tienes transmitiendo constantemente con 5G hay que sumarle 5 watts más. Entonces son 10 watts en total en el día. En la noche prenden los iluminadores. Entonces tú haces un cálculo medio de autonomía total donde no deba estar prendido esos 360 watt horas, te duran 2 días y medio más o menos, sin carga. Esa es la respuesta. Y de esto de conectarlo a un sistema secundario, efectivamente lo puedes conectar a un sistema secundario, tiene una salida de red y esa salida de red, la primaria viene siendo el 4G y la segunda lo puedes llevar donde tú quieras. Y si ahí lo llevas a un radioenlace, es un tema que operaría de manera separada. Buena pregunta. Sí, hoy día es una tendencia, si ustedes se juntan a hablar con los municipios, todos están, después de que pasó eso, a la semana siguiente estaban todos buscando soluciones solares y preguntando cuánto salía darle energía solar. Y en el caso de alguna, no sé, un terremoto o algo así, Uh-huh. es lo mismo sistema, ¿no? Independencia de todo que El caso de... terremotos, por ejemplo, de temas de que tengan que no puedan conectarse a una red como internet, por ejemplo, ¿funcionan con sistemas de radio estas cámaras o eso es muy antiguo? No funciona con sistemas de radio. Siempre es a través de 4G o 3G, este tipo de tecnología. Si tú de aquí hacia atrás le quieres conectar otra cosa a través, por ejemplo, de una antena o de una microonda o le quieres conectar una internet satelital, es un tema aparte. Es un tema aparte. Yo lo que estoy asegurando es que esto con 4G, con el panel solar, la batería y el almacenamiento que tiene de 1 tera o de 512 en un SSD interno en la cámara, te va a funcionar sin nada de carga 2 días y medio. Pero nunca va a dejar de cargar. En realidad cualquiera de estos sistemas está preparado para estar funcionando 60 días, 30 días, en realidad 1 año completo sin que dejes de perder grabación. Pero te saco del internet, genera un blackout, como que pasó la vez que se fueron Sí. apagando las antenas, parte de la electricidad. Ajá. ¿Hay una fórmula o se tiene que ser ya adáptate a la emergencia? Todos estos dispositivos tienen una tecnología que se llama ANR, que el ANR lo que hace es recuperar la grabación cuando restablece la comunicación. ¿Se entiende? Si yo perdí la comunicación hoy día y me va a llegar la luz en 2 días más, yo voy a tener los últimos 2 días de grabación acá, dentro de la cámara.
Cuando vuelve la comunicación va a volcar toda esa información a donde corresponde. Eso se llama ANR. Sí, y para situaciones extraordinarias, por ejemplo, en unas zonas donde no hay cobertura de 4G, 5G, puede conectarse con Starlink. Claro, satelital, es lo más sencillo. Esas cámaras se puede lograr una autonomía total. Pensaba, por ejemplo, cuando nosotros postulamos a licitaciones hay que ver mucho de lo que es el proyecto eléctrico. Ujú. Conseguir que la CGE o INEF te apruebe los empalmes es un trámite súper largo. No sé si se puede utilizar esa solución de panel solar para que las cámaras se mantengan siempre con energía sin tener que depender de Sí, claro, claro. Sí, por eso estábamos hablando en el caso donde tú no recibes nada de sol, te quedaste 2 días oscura, 3 días oscura, la cámara no puede cargar, pero en realidad siempre va a estar cargando. Si cuando está nublado igual está cargando. Esos 360 watt-hora de la batería son una batería, hoy día puede ser también de 1200 watt-hora. Entonces te da hoy día la autonomía suficiente para que opere de manera independiente. Y si tú quieres, dejas la grabación acá o si no la envías al centro de control. Tiene una salida de 12 volts. El panel tiene una salida de 12 volts. Tú podrías alimentar un botón de pánico externo o una antena de comunicación, por ejemplo, para un enlace. Tiene una salida de 12 volts adicional. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Primera pregunta, Marco. más que técnica, es más como comercial. Si tú podrías como contar los casos de barrio protegido a propósito de lo de Valdivia, que fue una pyme que se lo adjudicó, en fin. Claro, o sea, Que existe esa oportunidad de adjudicarse este tipo de... hoy en día este tipo de iniciativas, por ejemplo, de los barrios, que no es esta precisamente, pero ya sea en base a centrales de alarma o en base a lo que hoy día son dispositivos de seguridad de cámara, de hecho hay una de las empresas destacadas, la que trabajó en Hualpén, lo que se hace acá es generar la iniciativa junto con el municipio para poder colocar este equipamiento que no tiene el mismo costo que el equipamiento de la arteria, primero. Entonces, con un presupuesto que si yo antes me gastaba en un PMU, podía colocar 8 cámaras PTZ, con un PMU acá quizás puedo colocar 400 cámaras. Entonces, se va a concientizar hacia el vecino de que este tipo de alternativas, si yo quiero tener la visualización interna del barrio, se haría de esta forma, apoyado con el Internet convencional del vecino, la infraestructura del vecino y la energía del vecino, para generar el barrio. Así partió Las Condes. Y después, ¿qué hizo Las Condes después de esto? Cuando se trajo todas las señales, le agregó una capa de inteligencia, que va a haber una masterclass de ese software en 2 o 3 semanas más, que ese software se llama Visas. Y le agregó una capa de inteligencia para poder conectar esas, hoy día van como en 2.000, 2.500 cámaras más o menos. Ese es un ejemplo. Y el otro, el que les mencionaba recién, que es el tema, por ejemplo, de Hualpén, que hoy día está colocando los dispositivos en la calle para llegar a una segunda fase, que es colocar inteligencia. ¿Preguntas? Hoy día es totalmente factible. ¿Ah? Sí, les dejo mis tarjetas, acá están. Al final podemos conversar, es lo que necesiten. Estoy disponible y los dejo invitados a la capacitación. Más que una capacitación, es una certificación de nuestro BMS de High Central. Vamos a pasar esto rapidito. No tengo un botón acá para llegar al final. Ah, estoy yendo para atrás, me decía. Un segundo. Para que puedan escanear el código. Vamos a hacer una certificación para ustedes, quienes estén interesados en aprender estas tecnologías, en cómo se aplica hoy día el software, porque esto está gerenciado por un software. No es que el software tenga la inteligencia, ojo, sino que hoy día todos los algoritmos están cargados en el borde, y el borde son las cámaras, los NDRs, los parlantes, todo eso hoy día le llamamos el borde. Entonces, si pueden tomar ese registro, los vamos a contactar de aquí a yo creo un par de semanas o 3 semanas para invitarlos a la certificación de HiVision sobre el BMS. Y si alguien quiere la presentación que acabo de mostrar, está en formato PDF para que la puedan descargar acá. ¿Y la certificación es con costo? No, sin costo, porque esto es a través de País Digital, a través de Corfo. Consulta. Uh-huh. Ustedes, como
empresa como Helvision, aquí en Chile, hacen algún tipo de alianza con algunas startups o algunas pymes que tengan algunos, por ejemplo, desarrollos en algoritmos de analítica? Muy buena pregunta. ¿Ustedes no manejan, hacen este tipo de alianzas? Sí, muy buena pregunta. Eso le llamamos un technology partner, es un partner tecnológico. No necesariamente es un instalador, no necesariamente es un integrador. Efectivamente, si ustedes son una empresa de ese estilo de creación de algoritmos, hoy día las cámaras que se utilizan tienen la posibilidad de cargar tus algoritmos que resuelves un problema puntual sobre el equipo, sin necesidad de colocar quizás un computador. Entonces podemos hacer un joint venture para que tú puedas vender tu algoritmo dentro de nuestra página. ¿Quería conversar contigo? Conversemos, totalmente abierto. Se dan cuenta, ese es otro tipo de modelo. Es que las cámaras son abiertas, entonces tú le puedes cargar algoritmos. El día de mañana se les ocurrió resolver cuántos dientes tiene una pala de estas de la minería, y yo no tengo el algoritmo como Hikvision, pero quizás él como partner tecnológico sí lo tiene y lo resuelve. Entonces, como lo tiene, lo puede cargar en la cámara y lo puede comercializar tipo marketplace dentro de Hikvision. Por una módica suma de... Bien, les doy las gracias. Seguimos conversando y los invitamos acá afuera